La necesidad del hombre se basaba en protegerse de sí mismo de las adversidades de la naturaleza. También necesitó proteger sus alimentos, sus aldeas, por ello las fortalezas militares o bases militares. La ingeniería oriental dio su origen después de la caída del Imperio Romano, que se trasladó a India y China respectivamente, ya que los hindúes manejaban el hierro, poseían el secreto para fabricar buen acero desde antes que los romanos, y ellos se convirtieron en uno de los dos grandes siderúrgicos principales cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo. La China y la India formaron parte fundamental en la historia de la ingeniería oriental por sus aportes que obtuvieron a lo largo de la historia. La ingeniería oriental está llena de determinación, inteligencia y paciencia oriental que no conoce el límite de tiempo. Arquitectura china es del arte greco-budista del siglo I de nuestra era. Sus materiales de construcción son generalmente madera y ladrillo. Características de la arquitectura china. Primero, énfasis horizontal. La arquitectura china hace hincapié en el impacto visual del ancho de los edificios. Segundo, simetría bilateral arquitectónica. Hace énfasis en el balance de la estructura y su simetría bilateral. 3. Cercado. Supone construir edificios que toman una propiedad entera pero cerca de áreas verdes entre sí. El uso de patios descubiertos es una característica común en muchas clases de arquitectura china. 4. Jerarquía. Esta jerarquía se basa en que edificios con puertas que miran hacia el delantero de la propiedad son más importantes y los que no miran hacia el delantero de la propiedad son menos importantes. 5. Estructura. A. Mucha madera enmarcada es preferida en la arquitectura china cuando económicamente viable. B. Usan incluso los números de columnas en una estructura de edificio para poder producir los números impares de bahías. C. El uso común de paredes de cortina para delinear habitaciones o cercar un edificio. D. El vértice del techo del salón grande es cubierto con un lomo de azulejos para decorar. El papel. Se cree que el papel fue inventado en China hacia el año 200 a.C. y ciertamente existen ejemplos de papel descubiertos junto a tablillas de madera que contienen esa fecha. Los primeros papeles son de seda y lino, pero de pobre calidad para la escritura, y por ello fueron utilizados principalmente para envolver. La invención del papel se atribuye a Cai Lun en el año 105 a.C. Él fue el primero en organizar la producción del papel a gran escala y se las arregló para conseguir las patentes exclusivas para hacerlo. Es aquella época cuando el papel comenzó a ser usado para registrar la escritura y ya surgen los métodos tradicionales de fabricación de papel coso, que es probablemente la fibra más fuerte y resistente de todas las fibras empleadas para la fabricación manual del papel. Expansión hacia Occidente. Gracias a una invasión en territorio chino, la fabricación del papel se extendió a Asia y a África. Los fabricantes de papel chinos se vieron forzados a revelar el secreto del arte de fabricar el papel a cambio de la libertad o de sus vidas. La producción se establece en Samarcanda en el año 751, usando el abundante lino local y cáñamo para producir un papel de suave y fibrosa apariencia. Los árabes fueron los que introdujeron varias innovaciones, incluyendo medidas estándares y colores, un método para envejecer el papel, más la producción de alambres en los moldes. La industrialización del papel en China y Japón. A finales del siglo XIX, la historia de la fabricación del papel se perdió en un círculo total, pero posteriormente, en 1853, las máquinas se introdujeron a la semicolonial China y Japón. Rápidamente los americanos demostraron la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales con Japón, seguida por una apertura de relaciones diplomáticas con Inglaterra, Prusia y Francia. En esa época un comerciante inglés tuvo la idea acertada de importar trapos hacia Europa para fabricar papel. A finales de 1861 envió 1.300 toneladas de trapos a Inglaterra. Sin embargo, el cambio de colores no demostró ser una labor sencilla. La primera máquina para fabricar papel en Japón fue una Fordrinier de 78 pulgadas de ancho, importada de Inglaterra por la firma americana Walsh and Hall Company.
para el taller de papel Ogi, cerca de Tokio, en 1875. En la actualidad, Japón produce el 10% del papel y pulpa a nivel mundial y el segundo es únicamente Estados Unidos. Avances en la ingeniería oriental. En la cultura oriental han surgido grandes avances en cuanto a la arquitectura. Entre ellos tenemos templos, monumentos, diseños únicos e ideologías que se tenían en cuenta a la hora de hacer una de esas antiguas maravillas que hoy en día se han conservado debido a su buen diseño y perfeccionamiento. Entre las culturas más destacadas en la arquitectura oriental tenemos a la India, el sureste asiático, China y Japón. Aquí mostraremos algunas de las arquitecturas. La arquitectura india tiene todo un proceso evolutivo, el cual se ve íntimamente influenciado por la religión, demostrando de manera exuberante la presencia de voluptuosas obras arquitectónicas que muestran la adoración por su Dios. No es posible ordenar de forma rigurosa, por orden cronológico, los monumentos indios, ni es fácil tampoco reducirlos a tipos uniformes si no es considerándolos en sus líneas más destacadas. Los tipos más comunes de la arquitectura india son el templo subterráneo, la stupa, la pagoda y la gopura. Los templos subterráneos son grutas artificiales o naturales, dispuestas con techos generalmente planos y con gruesas columnas, extrañadamente molduradas, que en su estructura general recuerdan las construcciones de ensamblaje o de madera, las cuales debieron ser las primitivas de la India. Análogas a estos santuarios indios y del tipo de arte son las construcciones monolíticas, templos excavados y tallados en una roca al aire libre que también se decoran con multitud de relieves mitológicos por dentro y fuera de los mismos. Su tipo es el templo llamado Kailasa, en Ellora, que mide 84 metros de largo por 48 de ancho y 32 de altura, y que data, según los investigadores, del siglo VIII de nuestra era. La stupa es un edificio circular terminado en forma semiesférica y destinado a guardar reliquias de Buda o de un santo indio. Se construían en ladrillo y piedra y solía situarse sobre plataformas circulares, accesibles por dos rampas y se rodeaban de columnas o de empalizada. Cerca de estos edificios se levantaban capillas para las anacoretas contemplativos, que debían ser como los custodios de la stupa, y con el tiempo se fueron aumentando estas capillas. Se decoraron con estatuas de Buda y se unieron entre sí, llegando a formar auténticos conventos o viharas. En estas viharas de formas variables se advierte el equívoco influjo griego, hasta el punto de constituir muchas de ellas un arte especial que hoy se denomina indo-helénico, que es dominante en la religión de Cachemira y Gandhara y que pervivió hasta el siglo V de nuestra era. La pagoda moderna es una evolución de la stupa india, una estructura en forma de túmulo donde se resguardaban reliquias sagradas. La forma arquitectónica de la stupa se esparció por Asia, tomando diversas formas al incorporársele detalles específicos de cada localidad. Debido a su altura, las pagodas atraen los rayos, lo cual reforzaba el que fueran percibidas como lugares cargados espiritualmente. Muchas pagodas tienen en su techo una estructura que funciona como pararrayos, llamada finial. Además de su función física, el finial tiene un significado simbólico en el budismo y a veces es decorado con diseños de flor de loto. Las gopuras son entradas monumentales al recinto de la pagoda o del templo subterráneo, las cuales constan de una puerta coronada por una compleja torre, escalonada al modo de la pagoda. Hay también puertas monumentales cuadradas y columnas sueltas, todas ellas llenas de esculturas mitológicas que tienen por objeto la conmemoración de algún hecho importante. Desde el siglo X empezó a fusionarse el arte indio con el arte árabe, constituyendo un nuevo género, pero no por ello dejaron de construirse pagodas del tipo exclusivamente indio, el cual, con más o menos alteraciones, ha permanecido hasta nuestros días.
La conquista arábiga de la India no culminó hasta el siglo XVI y por lo general fue tolerante con el culto local.